¿Me indican, por favor, si están visualizando la pantalla, la filmina? Sí, profesor, en la pantalla. Sí, sí se ve. Súper bien, excelente. Un segundo. Ok. Bueno, entonces damos inicio a esta segunda sesión o clase sincrónica, ¿verdad? Sin embargo, para esta clase la destiné para dar un taller de indicadores en vista que muchas veces, ¿verdad? Yo destino el tiempo para poder evacuar dudas, sin embargo, no las tienen, ¿verdad? Y eso es bueno. Entonces aprovechemos el momento para aprender un poco más sobre cómo nosotros podemos formular y desarrollar estos indicadores. Voy a iniciar, voy a apagar un momentito la cámara. Ok, iniciamos, ¿verdad? Como les mencioné, es un taller sobre la creación o sobre el diseño de la creación de indicadores, ¿verdad? En este sentido, aquí vamos a ver un poco sobre aquellos temas que nosotros vamos a abarcar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a aprender sobre qué es un indicador, por qué son importantes, ¿verdad? El objetivo, así como la meta de los indicadores, cuáles son aquellas diferencias, tipos de indicadores, característica de un buen indicador, cómo construir un indicador, el paso a paso, porque es importante. Yo siempre he dicho que el tema de los indicadores, ¿verdad? Tiene que estar siempre presente en todas las organizaciones, independientemente si usted es un administrador de empresas, si usted es un ingeniero industrial, un ingeniero de informática, los indicadores tienen que estar presentes y eso es lo que vamos a ver porque son tan importantes. Aparte de eso, también vamos a hablar un poco sobre una ficha técnica, ¿verdad? Y algunos ejemplos aplicados, ya sea en proyectos, en procesos, en gestión, en cualquier área de la ingeniería, ¿verdad? Ya sea informática, ya sea la ingeniería industrial. Sin embargo, este taller lo vamos a enfocar en temas de proyectos, pero la naturaleza es la misma cosa, ¿verdad? Porque si vamos a aplicar un indicador en un hospital, su función va a ser la misma, ¿verdad? En una empresa de producción o en una empresa financiera. Son los mismos principios. Ok, iniciamos entonces. Antes de aprender, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a diseñar un indicador, es fundamental comprender qué es realmente un indicador, ¿verdad? ¿Cuál es su utilidad dentro de un proyecto o una organización? Ok, entonces, con frecuencia nosotros escuchamos hablar sobre los indicadores dentro de una empresa, escuchamos hablar aquellos indicadores que utiliza un hospital, las universidades, el profesor que utiliza indicadores dentro de su curso, dentro de las instituciones públicas, pero ¿qué significa realmente este concepto? ¿Verdad? Aquí lo tenemos. En términos sencillos, podríamos decir nosotros que un indicador es una medida que nos permite saber si estamos alcanzando, ¿verdad? Una meta o si nosotros necesitamos realizar cambios para mejorarla. Entonces tenemos esos dos puntos ahí importantes. El primero es saber si nosotros estamos alcanzando esa meta o si nosotros necesitamos realizar cambios para mejorarla. Por eso los indicadores, chicos, son herramientas esenciales para la gestión y sobre todo para la toma de decisiones. Entonces ahí vemos, ¿verdad? La importancia. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que en esta presentación o lo que estamos visualizando, observamos una definición muy importante donde dice que un indicador, ¿verdad? Es una unidad de medida que permite evaluar el comportamiento de una variable frente a una meta establecida. Nosotros nos establecemos metas en nuestras empresas, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestros procesos, en la producción, en la manufactura, en la vida personal. Entonces, aquí nosotros vamos a establecer estas variables, ¿verdad? Frente a una meta establecida. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Analicemos esta definición, ¿verdad? Primero, hablamos de una unidad, ¿verdad? Estamos hablando de una unidad de medida, es decir, un valor que puede expresarse mediante números, mediante porcentajes, mediante tiempos, mediante cantidades o tasas.
muchas veces escuchamos en las empresas decir es que no sé, puede ser, quizás, ¿verdad? No, 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 eso no funciona así. Nosotros tenemos que tener datos, tenemos que tener porcentajes, tenemos que tener tiempos. ¿O acaso cuando uno va a comprar una máquina la compramos sin saber si efectivamente la necesitamos? ¿Verdad? Para eso, antes de comprar una máquina o de contratar a, a nuevo personal, ya nosotros tenemos datos, tenemos evidencia. No es porque a mí se me ocurre o intentemos o analicemos, tal vez, ¿verdad? No. Por eso muchas veces las empresas fracasan, porque no tienen esa información a la mano, ¿verdad? Y siempre viven de supuestos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener todas estas variables. Ahora, el segundo es ese valor nos va a permitir evaluar una variable como por ejemplo el tiempo de entrega. Es una variable. La satisfacción del cliente es otra variable que nosotros necesitamos medir. La productividad, así como la calidad, las ventas, no sé, el rendimiento académico. El profesor desea medir el rendimiento académico de sus estudiantes. Entonces, ya que nosotros tenemos esas variables, finalmente siempre se van a comparar con una meta. ¿Por qué? Porque un número por sí solo no nos dice nada, ¿verdad? Si el resultado es bueno o malo. No sé, yo le digo a usted, o el profesor le dice a usted, yo voy a ahorrar 100,000 colones por mes. Ok, súper bien, es una acción, ¿verdad? Estoy ahorrando 100,000 colones, pero no tengo una meta establecida. Y no sé, tal vez tengo que establecer una meta, pero sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar o a ejecutar un ahorro, ¿verdad? Es porque tengo una meta. Posiblemente en diciembre quiero irme de vacaciones para Cancún, o quiero comprarme un carro, o quiero tener la prima para una casa, ¿verdad? Ahí yo estoy cuantificando y tengo que establecerme una meta que a mí me motive, en donde el resultado final va a ser ese paseo. Sin embargo, así es como funciona dentro de las empresas, ¿verdad? Ahora, el tema también, aquí tenemos estos puntos que están por acá. El primero dice, convierte la gestión en datos. ¿Y qué quiere decir eso? Que es la primera gran función de un indicador. ¿Por qué? Porque esto transforma la gestión en una información objetiva. Entonces, chicos, muchas veces creemos que un proceso funciona bien porque es una, porque es nuestra percepción, ¿verdad? Nosotros pensamos que todo funciona súper bien porque nosotros así lo creemos. Sin embargo, las organizaciones modernas, y lo digo porque lo he leído, no toman decisiones únicamente por esa intuición, ¿verdad? Porque a mí se me ocurre, porque mi corazón me lo dice, ¿verdad? Porque mi corazón me lo dice, hoy voy a contratar a 5 personas nuevas en el proceso. No, así no es que funciona. ¿Por qué? Porque las decisiones deben apoyarse en datos verificables. Ok, ahora sí, ¿cuáles son esos datos verificables? Ok, veo que la producción ha incrementado, la capacidad instalada ya no me está dando abasto, ¿verdad? Si yo tengo que producir 1,000 piezas, sin embargo, con el personal que tengo ahorita no puedo, solamente puedo producir la mitad. Entonces ahí sí estoy justificando la necesidad de contratar ese nuevo personal. No es porque mi corazoncito me lo dice, porque yo creo en eso, ¿verdad? O porque entró una luz a mi oficina y me iluminó. No, señores, ¿verdad? Entonces, aquí es importante mencionar que las decisiones deben apoyarse en datos verificables, en donde los indicadores convierten opiniones en evidencia. Recuerden eso, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan por ahí. Los indicadores convierten opiniones en evidencia. Un ejemplo súper sencillo. Imaginémonos un gerente, ¿verdad? Que puede pensar que el servicio al cliente es excelente, ¿verdad? El gerente dice que el servicio es súper magnífico, súper bien. Pero cuando mide el nivel de satisfacción, descubre que solamente el 70% de los clientes están satisfechos, ¿verdad? Entonces, este indicador le muestra la realidad actual
donde yo pensaba, ¿verdad? Que todo estaba súper bonito y que tenía ese nivel 100%, pero cuando me doy cuenta, no, no tengo un 100%, sino tengo un 70%. Vemos cómo este indicador nos muestra la realidad. Así funciona, ¿verdad? Los indicadores dentro de las empresas. Entonces, nos ayuda un montón. No sé si ustedes han escuchado los indicadores de venta que le dicen, chicos, hoy, este mes tenemos un propósito. Todos ustedes tienen que vender el 100%, ¿verdad? De lo que le establecimos. Por ejemplo, le dicen a Juan, Juan, usted tiene que vender cinco vehículos, pero Juan no vendió 5, vendió 3. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar ese indicador. Entonces, hay una frase bastante interesante que ya nosotros la conocemos y dice, que dice que lo que no se mide, ¿recuerdan? ¿Qué dice? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿verdad? Eso es una frase muy típica. Entonces, por eso es que vienen los indicadores. Tenemos que poder nosotros mejorar. Este segundo punto que está por acá, que dice permite tomar decisiones a tiempo. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Súper bien, excelente. Tenemos el otro punto que dice permite tomar decisiones. ¿Qué es este? Esta es la segunda función, ¿verdad? Y consiste más que todo en facilitar la toma de decisiones oportunas. Entonces, los indicadores, ¿verdad? Actúan como un sistema de alerta. Entonces, para que tengamos esa claridad, ¿verdad? Que un indicador actúa como un sistema de alerta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir detectar desviaciones antes de que el problema sea demasiado grande. Entonces, si vemos que Juan o Pérez solamente me está vendiendo 3 carros y me tiene que vender 5, ahí hay una alerta. ¿Qué está pasando con Juan? ¿Será que necesita una capacitación adicional? ¿Será que Juan efectivamente no le pone? ¿O será que Juan se incapacitó muchas veces al mes? Tenemos que analizar, ¿verdad? Tenemos que analizar todas esas alertas para ver qué está pasando, porque Juan tiene que llegar al 100%, que son 5 carros al mes, pero me está vendiendo 3. Eso es un indicador que me está alertando. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos mencionar un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros podemos pensar que una empresa mide diariamente el tiempo promedio de entrega, ¿verdad? Una empresa que se dedica, no sé, a entregar eh, cualquier cosa, ¿verdad? Que se dedica a entregar cajas, regalos, no sé, ¿verdad? Entonces, durante varias semanas, el indicador aumenta de 2 a 4 días, ¿verdad? Entonces, decimos que posiblemente está aumentando, ¿verdad? Está aumentando esas fechas de entregas o esas entregas que nosotros establecemos. Por ejemplo, si yo pacté con mi cliente que su paquete va a llegar en 2 días, ¿verdad? Y vemos que está llegando en 4, está llegando en 5, tenemos que ver qué pasa. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, gracias a un indicador, la empresa va a lograr identificar rápidamente el problema, ¿ok? Y lo va a poder corregir antes de afectar a todos sus clientes. Entonces, eso es súper, súper necesario. Por eso es que ustedes como futuros ingenieros o ya como profesionales que son o dentro de sus empresas, eso es importante, ¿verdad? Que nosotros implementemos esos indicadores, que más adelante vamos a ver cómo es que nosotros lo vamos a implementar. Entonces, eso es con este punto. Con el segundo es dar seguimiento, objetivos al proyecto, ¿verdad? Que es la tercera ventaja, ya que esto a nosotros nos va a permitir dar seguimiento, ¿verdad? Al proyecto, ya sea un proyecto, ya sea el proceso, ya sea a lo que sea, ¿verdad? De manera mucho más objetiva. Muchas veces, chicos, nosotros creemos, ¿verdad?, que un proyecto avanza bien simplemente porque hemos trabajado mucho tiempo en el mismo, ¿verdad? Pero este esfuerzo que nosotros hacemos no siempre significa un resultado adecuado. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos implementando
cada uno de estos proyectos. Bueno, perdón, estos indicadores. Tenemos el último que está acá, facilita comparar y sobre todo mejorar, que es la cuarta función, ¿verdad? Que consiste en facilitar, ¿verdad? Las comparaciones. Gracias a los indicadores, nosotros podemos comparar diferentes periodos. Por ejemplo, si estamos analizando periodos, distintas sucursales, porque una sucursal vende más que otra. Y tenemos que analizar por qué. Departamentos, proyectos, equipos de trabajo, la producción. Porque si durante los últimos 3 meses teníamos una producción estable, porque en el cuarto mes nos bajó un montón? ¿Qué podemos analizar? No sé, tal vez tuvimos muchas personas incapacitadas, se fue la luz muchas veces, las máquinas estuvieron dañadas. Entonces, gracias a esos indicadores, nosotros podemos analizar y poder tomar decisiones, ¿verdad? Y decisiones acertadas. Ok, súper bien con el tema del concepto de un indicador, súper claro. Listos. Ahora, excelente. Aquí tenemos es como la fórmula, ¿verdad? De un indicador. Es una fórmula de productividad donde mide la relación entre lo que se obtiene. ¿Y qué es lo que se obtiene? La salida. ¿Y qué es lo que se utiliza? Las entradas. Esta es como la fórmula, ¿verdad? Universal de un indicador, donde las entradas, ¿verdad? Van a ser todos aquellos recursos utilizados para producir, por ejemplo, el tiempo, materiales, mano de obra, equipo, dinero, y las salidas, ¿verdad? Va a ser aquel resultado obtenido. Dame un segundo, por favor. Las salidas son aquellos resultados obtenidos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos resultados? Los productos terminados, el servicio brindado, trabajo completado, entre cualquier otra cosa que tengamos por ahí. Aquí tenemos un ejemplo súper sencillo donde dice, si en 8 horas de trabajo, ¿verdad? Que son las entradas, se producen 1000 unidades que son las salidas. ¿Qué es lo que hacemos? Montamos la fórmula que dice son 100 unidades, lo vamos a dividir entre 8 horas y nos dice que 12.5 unidades por hora, ¿verdad? Que esa es prácticamente la producción o el resultado que nosotros queremos. Estos son ejemplos súper básicos, sin embargo, más adelante vamos a ver otros con mucho más detalle. Pero la idea aquí es que vean cuál es la fórmula universal de un indicador. Salida lo vamos a dividir entre las entradas. Ok. Igual yo les voy a pasar esta presentación y un montón de indicadores que ya están hechos. Son como ciento y algo de indicadores en Excel. Ahora sí, después de que nosotros conocemos o sabemos cuál es el concepto de un indicador, ahora es importante responder una pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes, verdad? Los indicadores en una organización, en una empresa, en un proyecto, en un proceso. Nosotros muchas veces, chicos, o muchas veces las empresas toman decisiones, ¿verdad? Basándose únicamente, ya lo mencionamos ahorita, en la experiencia, ¿verdad? En la corazonada que dicen, ¿verdad? En la intuición, en la percepción de las personas. Sin embargo, en un entorno tan competitivo, ¿verdad? Que vivimos actualmente, las decisiones deben fundamentarse prácticamente en una información objetiva. Por eso están los datos, ¿verdad? Por eso está la información. Yo no entiendo cómo muchas empresas, ¿verdad? No utilizan los datos que ellos vienen recopilando a través del tiempo para tomar decisiones. Entonces, por eso, y de hecho que los pierden y los tienen ahí y no los consultan. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? De una información objetiva. Ahora, los indicadores, ¿verdad? Nos van a permitir transformar los datos en información útil para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Ya lo mencionamos, y para mejorar continuamente los procesos. Entonces, en esta presentación de acá, diapositiva, perdón, vamos a ver 3 razones principales, ¿verdad? Que son estas, que están acá. La primera es una decisión informada, ya lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Que
Es la primera gran importancia de los indicadores, ¿verdad? Que nos va a permitir tomar decisiones informadas. ¿Y qué significa esto? Significa que las decisiones ya no se basan en opiniones, ¿verdad? Sino en datos reales. Sabemos que dentro de la empresa hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento, súper bien, ¿verdad? Excelente. Posiblemente tienen más de 20 años de estar en el mismo proceso, pero recordemos que las decisiones no se basan solamente en la experiencia de los demás ni en las opiniones, sino en los datos reales. Ok, posiblemente es importante. Sin embargo, los datos reales a nosotros nos van a decir, ¿verdad?, cómo está la situación actual o si podemos tomar la decisión de implementar, contratar o hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad?, que un gerente puede pensar, ¿verdad?, que un proceso funciona súper bien, pero el indicador podría demostrar exactamente lo contrario. Y suele pasar, ¿verdad? Suele pasar. Entonces, aquí podríamos decir nosotros que los indicadores, ¿verdad?, reducen esa incertidumbre, ¿verdad? Y sobre todo va a permitir identificar con mucha claridad dónde existen problemas, ¿verdad? Ya lo mencionamos, dónde existen esos problemas y qué acciones debemos de implementar. Entonces, algo súper sencillo en ese sentido. Sigue el siguiente punto que es control y seguimiento. Eh, este control y seguimiento prácticamente esto tiene fundamentos, bueno, esta importancia que estamos viendo acá tiene fundamento con el PHVA, ¿verdad? Que ya ustedes conocen. ¿Por qué? Porque dentro del PHVA habla sobre el control y habla sobre el seguimiento, no solamente implementar. O sea, yo tengo el mejor indicador del mundo, lo aplico, pero no le doy ese control y no le doy ese seguimiento. Por eso la importancia, ¿verdad? Que los indicadores, ya que estos indicadores nos va a permitir monitorear, ¿verdad?, permanentemente el desempeño de un proceso. Y nos pasa muchas veces dentro de las empresas. Tenemos una idea súper buena, ¿verdad? Súper interesante. La implementamos, pero nunca le damos ese control y ese seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no basta únicamente con planificar un proyecto, sino que también nosotros como ingenieros debemos verificar constantemente si realmente estamos avanzando, ¿verdad?, hacia la meta establecida. O tal vez pensamos que diseñamos el mejor indicador, pero no son los resultados, no está dando o no está visualizando los resultados que nosotros queremos. Entonces tenemos que hacerle pequeños ajustes. Por eso es parte la importancia del control y del seguimiento. Tenemos el otro que es mejora continua, ¿verdad? Que es la tercera razón que los indicadores impulsan, ¿verdad?, la mejora continua. Cuando nosotros medimos un proceso de forma constante, ¿verdad?, podemos identificar oportunidades para hacerlo cada día mejor, lo que mencioné ahorita, ¿verdad? Que eso es prácticamente lo que es la mejora continua. Eh, muchas veces, chicos, este tema, ¿verdad?, de la mejora continua, las organizaciones exitosas eh, nunca dejan de medir, prácticamente nunca dejan de medir. Siempre comparan los resultados actuales con los anteriores. Esto con el fin de que ellos prácticamente lo que quieren es evaluar si realmente están mejorando, ¿verdad? Entonces, por eso es parte de la mejora continua. Hoy voy a analizar mi indicador, cómo estuvo la producción, cómo estuvo el proceso, espectacular, todo súper bien. Sin embargo, muchas empresas no lo hacen el día siguiente. ¿Por qué? Porque se confiaron que hoy estuvo súper bien y pretenden que este comportamiento va a ser constante. No, es parte de la mejora continua. Tenemos que lograr, ¿verdad?, identificar esas áreas críticas, como lo dice la presentación. Entonces, un ejemplo, podríamos pensar en una fábrica que observa que cada mes disminuye el porcentaje de producción defectuoso, que sería maravilloso, ¿verdad? Este indicador pues demuestra, ¿verdad?, que las acciones implementadas están funcionando. ¿Por qué? Porque si estamos produciendo galletas Marías, ¿verdad?, y hoy nos salieron que 50 galletas Marías defectuosas, todas quebradas, una más gruesa que la otra, una con no sé qué.
Sin embargo, lo apuntamos el día de hoy, 50 galletas todas defectuosas. Ya tenemos ese indicador ahí. Mañana vamos a hacer una nueva revisión. Ya no son 50, ahora son 10 galletas defectuosas, ¿verdad? Ya la galleta María está saliendo redondita con todas las dimensiones. Sin embargo, solamente una me salió triangular. Entonces hay que ver qué está pasando. Posiblemente la persona que está en el proceso del cambio de moldes, ¿verdad? Ya y dejó un molde triangular y ahora la galleta María está saliendo triangular. Entonces ya prácticamente el nivel de producto defectuoso bajó a cero. Excelente. Sin embargo, ya porque me quedó en cero, eso no significa que yo tengo que darle seguimiento, ¿verdad? No tengo que estar revisando mis indicadores. Sabemos que no todo siempre va a ser perfecto. Ojalá, pero algo malo sale por ahí. No sé si a ustedes les ha pasado que se compran un par de zapatos y el día siguiente ya no les sirve. Se compró un televisor y el tercer día ya no le enciende. ¿Por qué? Porque suele pasar que por lo menos un producto va a salir defectuoso. ¿Por qué? Porque los procesos por lo general no son perfectos, pero logran alcanzar esa perfección. Ok, vamos a ver. Este, Aquí vamos a ver estos tres conceptos que se confunden con frecuencia, pero cumplen funciones distintas. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el objetivo. Comencemos con este, ¿verdad? Que es muy básico. El objetivo responde a una pregunta y eso es importante que ustedes lo apunten, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta que responde un objetivo? ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, esa es la pregunta que responde. Es decir, representa el resultado general que deseamos alcanzar. Un objetivo no nos dice cuánto debemos mejorar, ni cuánto debemos hacerlo. Únicamente establece, ¿verdad? Esa dirección hacia lo cual nosotros queremos avanzar. Un ejemplo para que nos quede mucho más claro: reducir el tiempo de entrega de pedidos, ¿verdad? Es un objetivo. Aquí sabemos, ¿verdad?, cuál es la intención, cuál es el interés, pero todavía aquí no conocemos cuánto se quiere reducir ni en qué periodo. Ok, como el ejemplo que le dije ahora, el profe quiere ir a Cancún a fin de año. Ok, ese es mi objetivo. Súper bien. Entonces, entonces, estoy estableciendo solamente un objetivo. Otro ejemplo: imaginémonos que un estudiante quiere mejorar su rendimiento académico. ¿Cuál sería el objetivo? Pues mejorar el rendimiento académico. Todavía no sabemos, ¿verdad?, cuánto desea mejorar ni cómo se va a medir ese avance. Entonces, por eso es la importancia del objetivo. Ahora sí, sigue el siguiente punto, que es la meta. Ya ahora que sabemos, ya ahora que pasamos a la parte de la meta, ¿verdad? La meta responde a dos preguntas muy importantes. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? ¿Cuánto queremos lograr? Sería una. Y la siguiente es, ¿para cuándo queremos lograrlo? ¿Verdad? Ya estamos estableciendo una meta. Y así es como funciona, ¿verdad? Este tema dentro de una organización. Entonces, es decir, la meta convierte el objetivo en algo específico y en algo medible. Por ejemplo, reducir el tiempo de entrega, continuando con el ejemplo anterior, reducir el tiempo de entrega de 5 a 3 días durante los próximos 6 meses. Esa es mi meta, ¿verdad? Estamos entregando en un tiempo de 5 días, sin embargo, mi meta es bajar esos 5 a 3 días durante los próximos 6 meses. No estoy diciendo que para mañana, porque es casi imposible, ¿verdad? Sino durante los próximos 6 meses. Ya ahora que nosotros tenemos ese valor concreto y un plazo definido, pues entonces decimos que toda buena meta debe ser cuantificable. Eso es importante que lo anoten, ¿verdad? Y tener una fecha límite. Entonces una meta tiene que tener estos dos aspectos o estos dos consideraciones, que tiene que ser cuantificable, ¿verdad? Y tener una fecha límite. Por ejemplo, el profe quiere irse para Cancún en diciembre.
¿verdad? Cuantificable, no sé, voy a ahorrar 50,000 colones al mes, ¿verdad? Y la fecha límite de aquí a diciembre. Posiblemente no alcanza la meta, ¿verdad? Porque con 50,000 colones aquí a fin de mes yo creo que ni para el tiquete de avión. Pero bueno, estoy cuantificando, ¿verdad? Y estableciendo esa fecha límite. Si retomamos el ejemplo del estudiante, ¿verdad? Que el objetivo era mejorar el rendimiento académico, la meta ¿cuál sería? Pues este estudiante sería aumentar el promedio, ¿verdad? Que últimamente solo se saca 75, un 75, sin embargo quiere aumentarlo a 90, por ejemplo, ¿verdad? A 90, entonces, vamos a ver, añadir, un momento. Súper bien, entonces va a aumentar de 75 a 90, ¿verdad? Antes de finalizar el cuatrimestre. Eso es con la meta. Ahora sí, conocemos el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? La meta, que es cuantificable y aparte de eso tenemos que establecer una fecha. Ahora sí, sigue esta parte que es el indicador. El indicador responde a la pregunta cómo vamos a comprobar que realmente estamos avanzando. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Mediante una medida, ¿verdad? Mediante una fórmula, mediante algo que nos va a permitir evaluar el progreso hacia la meta. Siguiendo el ejemplo del tiempo de entrega, ¿verdad? Un indicador sería tiempo promedio de entrega de pedidos, podríamos mencionarlo así, medido prácticamente en días, pero ahorita lo vemos con un ejemplo mucho más específico. Entonces, yo todas las semanas y todos los meses vamos a calcular, ¿verdad? Ese promedio y vamos a verificar si realmente estamos disminuyendo, ¿verdad? El tiempo. Ok, súper bien. Por acá hay diferentes tipos de indicadores. Hay muchos. Sin embargo, aquí están los más importantes, ¿verdad? Sabemos que hay indicadores para cada cosa. Nos van a ayudar a medir diferentes tipos de temas. Sin embargo, aquí vamos a estudiar estos. El primero es un indicador de eficiencia, ¿verdad? Que la eficiencia responde a la pregunta cómo utilizamos los recursos. Recordemos que eso es lo que busca la eficiencia. Es decir, vamos a analizar la relación entre los recursos utilizados y los recursos obtenidos. Entonces, una organización, ¿verdad? Una organización eficiente va a lograr producir más utilizando menos tiempo, menos dinero también y menos materiales hasta menos esfuerzo, ¿verdad? Prácticamente es un indicador de eficiencia. No se trata únicamente de producir, sino de hacerlo de una manera responsable, optimizando los recursos disponibles. Un ejemplo súper sencillo, supongamos que una fábrica, ¿verdad? No sé, eh, una fábrica tiene dos operarios donde producen 100 piezas, ¿verdad? Estos operarios producen estas 100 piezas, el primero tarda 10 horas, el segundo tarda 7 horas, los dos alcanzaron el mismo resultado, pero el segundo fue mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque este utilizó menos tiempo, ¿verdad? Entonces prácticamente es un indicador que tenemos por ahí. Esto es como para dar un ejemplo así de manera general. Tenemos el otro que es un indicador de eficacia, ¿verdad? La eficacia responde a una pregunta totalmente diferente. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Se logró lo que se había planificado? ¿Efectivamente se logró? Pues aquí no importa, ¿verdad? Cuántos recursos se utilizó. Lo importante es verificar si realmente se alcanzó el objetivo propuesto. ¿Ok? Es prácticamente lo que quiere decir. Un ejemplo, pensemos en una empresa que prometió entregar 500 pedidos durante una semana, ¿verdad? Esa empresa se comprometió a entregar esos 500 pedidos durante la semana y si logró entregar los 500 pedidos fue eficaz. ¿Por qué? Porque aunque haya utilizado muchos recursos, cumplió con la meta. Ya no sé, entonces la empresa dijo, mira, es que
Súper bien, yo me apunto. Excelente a entregar estos 500 pedidos, pero necesito más tiempo extraordinario. Necesito más personas. Ok, se lo damos, pero tenés que cumplir. Es eficiente. ¿Qué más? Tenemos el indicador de efectividad. La efectividad combina pues, los dos conceptos anteriores. ¿Por qué? Porque responde a la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice o se puede plantear de la siguiente manera. Podríamos pensar que, vamos a ver, se logró el objetivo utilizando adecuadamente los recursos. ¿Sí o no? No sé. Una organización efectiva no solamente cumple, ¿verdad?, la meta, sino que también lo hace de manera eficiente. Vemos cómo combina los dos ejemplos. Y por último tenemos el de calidad. Qué rápido se pasa el tiempo. Calidad. eh, Finalmente encontramos, ¿verdad? Ya estudiamos los otros indicadores, sin embargo el de calidad también responde a una pregunta. Y la pregunta podríamos plantearla de la siguiente manera: ¿el producto o el servicio cumple con lo esperado por el cliente? Ustedes van a, a Pequeño Mundo, no sé, a cualquier tienda y se compran algo, un par de zapatos. ¿Cumplió con la expectativa de ustedes? ¿Les gustó el zapato? El color y todo lo demás, súper cómodo, excelente. Eso es un indicador de calidad. Eh, hay algo, aquí tenemos características de un buen indicador. Ya ustedes conocen los criterios SMART, ¿verdad? Estos criterios nos van a ayudar a nosotros poder crear, ¿verdad?, un buen indicador. ¿Por qué? Porque un buen indicador tiene que ser específico. Claro, ¿verdad? Cuando yo hablo específico, mide una sola variable, claramente, ¿verdad? Delimitada, prácticamente claramente delimitada. Este, no debe ser ambiguo, por ejemplo, ni demasiado general. Por ejemplo, yo quiero ir a Cancún, y voy para Cancún. No es que voy a decir que no, es que no sé si a Cancún, no sé si a, si a Argentina, no sé, a otro país. No, tengo que ser claro, específico. ¿Para dónde es que voy? Medible, se expresa en cifra, porcentajes o razones. Tiene que ser alcanzable. ¿Por qué? Porque las metas asociadas es realista con los recursos disponibles. Relevantes, está conectado con el objetivo del proyecto, ¿verdad? Y temporal, tiene una frecuencia, un plazo definido de medición. Ok, yo voy para Cancún y el tiempo o la parte temporal es en diciembre. En diciembre yo tengo que estar allá, eh, siempre y cuando cumpla, ¿verdad?, con los pasos anteriores. No es solamente decir que voy para Cancún, sino tengo que ser específico, medible, alcanzable. Hay metas que no son alcanzables dentro de las empresas, ¿verdad? O metas personales nuestras. No sé, quiero comprarme una casa, no sé cuántos millones, pero si no puedo alcanzar, ¿verdad?, esa meta, porque mi salario no me da, pues no. Tiene que ser alcanzable, relevante y sobre todo temporal. ¿Se conocen los criterios SMART? Sí, bueno, Sí, profe. súper bien. Igual les voy a pasar una presentación con un caso ahí bastante interesante. Ahora sí, chicos, hasta el momento ya sabemos qué es un indicador, cuáles son sus tipos, cuáles son sus características, qué debe tener, por qué son útiles. Sin embargo, ahora surge la pregunta más importante: ¿cómo se construye un indicador? Muchas personas creen, chicos, que elaborar un indicador consiste únicamente en inventar un porcentaje, ¿verdad? O una fórmula. Muchas veces nosotros inventamos un porcentaje y le decimos al trabajador: usted tiene que vender 100 carros al mes, ¿verdad? Y vemos que todas las empresas, la competencia, no logran ni vender 20. Entonces, hay que tener cuidado con eso y no inventar, ¿verdad? No solamente decir que tienen que producir 1500, no sé, 1 millón de galletas María, si la capacidad instalada no me alcanza, solamente para producir 100.000. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, elaborar un indicador eh, consistente, ¿verdad? No solamente de inventar un porcentaje o una fórmula,
Sin embargo, construir un buen indicador requiere, ¿verdad?, de un proceso súper ordenado. Ya sabemos que nosotros tenemos que trabajar con procesos y tiene que ser bastante ordenado. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad? O vamos a ver 5 pasos súper sencillos que pueden aplicarse, ¿verdad? Prácticamente en cualquier proyecto, en cualquier empresa o en cualquier campo que nosotros queramos desarrollar este indicador. El primero vamos a definir qué vamos a medir, súper sencillo, ¿verdad? El primer paso consiste en identificar exactamente qué queremos medir. Antes de pensar, ¿verdad? En una fórmula, porque muchas veces pensamos, la fórmula mía va a ser así, va a tener la raíz cuadrada y no sé qué más y no sé cuánto, pero no. Pensamos primero en definir qué vamos a medir. Vamos a medir las ventas, vamos a medir la producción, la calidad, los productos defectuosos, no sé, ¿verdad? Entonces ya una vez que nosotros medimos, tenemos que establecer una, una fórmula. Ahora sí, una vez que ya sabemos que vamos a medir, debemos definir cómo la vamos a calcular. Aquí nosotros vamos a construir la fórmula del indicador dependiendo del caso. Puede expresarse mediante porcentajes, puede ser una razón, un promedio, no sé, podríamos pensar en una tasa, en un conteo directo también. Aquí lo importante, chicos, es que cualquier persona, ¿verdad?, que pueda calcular, o sea, lo que quiero decir es que cualquier persona que nosotros le vamos a ofrecer esta fórmula la pueda aplicar correctamente. La pueda aplicar correctamente. Y tenemos el siguiente paso, que es fijar la meta. Ahora que ya nosotros eh, tenemos estos dos pasos logrados o identificados, vamos a fijar la meta. Y para esto necesitamos, ¿verdad?, establecer esa meta, determinar el valor esperado y el plazo para alcanzarlo. Dentro de 2 meses, 4 meses, 5 meses, si yo siempre me saco 75 en el examen o en el curso, oye, yo no pretendo sacarme un 100 el día de mañana, sino voy a establecer una meta de un mes, voy a practicar, voy a estudiar nuevos métodos de aprendizajes, cualquier cosa. Definir la frecuencia. Cuando yo defino la frecuencia, ¿verdad? Eh, aquí es decir cuánto tiempo vamos a medir este indicador. Ok, no sé, vamos a estudiar el proceso de producción durante los primeros 3 meses. Semanal, vamos a establecerlos mensual. En algunas empresas de producción donde producen todos los días, ¿verdad? Por lo general, definen la frecuencia diaria, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver cuántas galletas Marías producimos hoy. Mañana también vamos a producir galletas Marías, el día siguiente también. Entonces, aquí sí podemos establecer una frecuencia diaria. Pero ya eso depende. En ventas, en ventas por lo general lo hacen mensualmente, ¿verdad? Mensualmente. Y entonces ya eso ya depende del caso. Del caso. Entonces, definimos la frecuencia. Ahora sí, asignar un responsable. Y cuando hablo asignar, ¿verdad? Todo indicador necesita una persona encargada de qué? De recopilar los datos, verificar su calidad, calcular el indicador, porque nosotros somos los expertos en temas de indicadores, pero no podemos estar en todos los procesos. Entonces, si vamos a medir la producción diaria, le enseñamos al supervisor de la producción cómo aplicarla, cómo recopilar la información, cómo verificar su calidad y así sucesivamente. Estos son los pasos básicos. Ahora, tenemos una ficha técnica, como un machote, ¿verdad? Un machote para nosotros poder documentar, ¿verdad? Cada indicador de un proyecto. ¿Qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es un formato, ¿verdad?, estandarizado. Puede ser puede ser cualquier otro, ya eso depende de la empresa, donde se va registrando toda la información, ¿verdad?, relevante de un indicador, perdón, de un indicador. Aquí tenemos esta como por ejemplo, ¿verdad? Aquí que nos puede ayudar.
en donde su propósito, ¿verdad?, es evitar alguna mala interpretación, ¿verdad?, entre las personas que utilizan el indicador, y así nos va a ayudar a garantizar, ¿verdad?, que siempre se calcule de la misma manera. Estandarizar, ¿verdad? Estandarizar la forma de cómo yo voy a aplicar un indicador. No es que hoy se me ocurre hacerlo de una manera, bueno, yo lo planteé de esta manera, yo el experto o el encargado, sin embargo se lo paso al supervisor de calidad o de logística y le cambió algo. No, tenemos que estandarizarlo. El nombre, ¿verdad?, del indicador, cómo se va a llamar este indicador, eh, la meta, el responsable, cuál es la fórmula, con qué frecuencia y fuente de datos. Es algo sencillo. Sin embargo, esto se puede ajustar dependiendo de la necesidad de la empresa. Aquí hay algunos casos prácticos, no sé, algunos eh, algunas fórmulas o algunos indicadores y cuál es su uso típico. Aquí yo se los dejo para que ustedes lo puedan luego revisar. Sin embargo, están bastante interesantes. Errores comunes a la hora de nosotros definir un indicador. Hay muchos errores, ¿verdad? Medir sin fórmula clara, ¿verdad? No tenemos una fórmula clara, no tenemos ni sabemos cómo la diseñamos, o nos ponemos a diseñar fórmulas donde no tenemos información, o no sabemos de dónde vamos a tomar o agarrar la información. Confundir indicadores con datos, ¿verdad? Suele pasar. Sin responsables definidos, no sabemos quién la va a aplicar. No fijar una meta es otro error, ya lo mencionamos. Exceso de indicadores, tenemos indicadores hasta para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener los indicadores necesarios, ¿verdad? Lo que pasa o lo que se hace dentro de la empresa es que vamos a encontrar aquellos procesos críticos, ¿verdad? Entonces vamos a atacar primero los procesos críticos, aquellos que están afectando la producción, están afectando las ventas, están afectando cualquier cosa. Trabajamos primero con eso porque luego muchos de indicadores se nos puede complicar el asunto. Ahora, también si nosotros logramos controlar los procesos críticos, los controlamos, automáticamente se van corrigiendo los demás, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, con un solo indicador, se logró solucionar varias problemáticas. Frecuencia poco realistas, el profesor se quiere ir para Cancún mañana, pero no tiene plata. Ok, hay que tener esas frecuencias que sean bastante realistas. Aquí, por ejemplo, se aplica en diferentes proyectos, por ejemplo, no, mentira, aquí lo que quiere decir cómo es que nosotros podemos aplicarlo. Primero, de manera resumiendo lo que ya mencionamos, escriba el objetivo específico de su proyecto, cuál es su proyecto, cuál es su meta, defina una meta concreta con valor y plazo. Ya que tenemos listo estas dos partes, redacte un indicador con fórmula. El siguiente paso es complete la ficha técnica, ¿verdad? Eso es como el paso a paso. Y el último, compártelo con un compañero para una retroalimentación. Ok, ustedes hicieron una super fórmula, un super indicador. Ahora sí se lo voy a pasar al jefe para que lo revise. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, cuando uno está mucho metido en esto, como que se enclocha, ¿verdad? Entonces, una tercera o segunda persona por ahí nos puede ayudar tal vez o nos puede ayudar a ver cualquier cosa que nosotros hicimos mal. Ok, aquí tenemos un ejemplo, chicos. Vean qué interesante. Ejemplo de cumplimiento de plazos. Dice ejemplo detallado del sector salud. Indicador tasa de cumplimiento de plazo. Definición porcentaje de tareas o proyectos completados dentro del tiempo estipulado. Dice la fórmula tasa. Esto aquí donde dice sector salud, esto no. Luego se los elimino. No sé por qué se me fue. Dice el caso práctico. En un mes, un área de salud
tenía 50 solicitudes de mantenimiento programadas. Un área de salud, un EVAIS, por ejemplo, en una clínica. eh, en un mes, un área de salud tenía 50 solicitudes de mantenimiento programado. De estas 50, únicamente 40 fueron atendidas dentro del plazo establecido. No lograron las 50, solamente el 40. Entonces mi jefe me dice, este, don Juan, o no sé, cualquier nombre, María, necesito que usted me indique cuál fue la tasa de cumplimiento, ¿verdad? Porque vemos que las clínicas, las áreas de salud, los servicios se están quejando. Entonces yo hago mi fórmula y digo 40, lo divido entre 50 y lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque voy a dar un dato porcentual. Entonces ahora sí le digo a mi jefe, vieras que este, este equipo o estos compañeros que trabajan en mantenimiento solamente lograron el 80%, no lograron el 100%. Entonces la interpretación dice, el 80% de las tareas se completaron dentro del tiempo esperado, lo que refleja un buen desempeño, aunque también indica un margen de mejora en un 20% restante. Este indicador ayuda a priorizar recursos y ajustar procesos para cumplir los plazos en su totalidad. Yo le pregunto a ustedes, viendo el caso, ¿qué falta o qué le falta a este departamento para alcanzar el 20%? ¿Qué recomiendan? Mano de obra. Mano de obra, exacto. Vamos a analizar si posiblemente con los colaboradores que tienen eh, le falta un poquito más, o no sé, también puedo analizar si ver que durante el mes muchos de ellos estuvieron incapacitados. No sé, algo pasó, no tenían los instrumentos necesarios. Es un montón de cosas que podemos analizar. Entonces yo le digo a mi jefe, vieras que solamente el 80% no logramos ese 100%, pero vamos a ver cómo lo mejoramos. El problema es que siempre más bien que el siguiente mes ya no sea un 80, sino sea un 60. Qué torta, ¿ah? Bueno, también puede ser porque tal vez incrementó, ¿verdad? El mantenimiento programado. Ok, ese es un Ok, caso. ese. Adelante. Perdón, es que estoy usando el login de mi esposa, pero bueno, vamos a ver. Este, yo hace muchos años trabajaba en call center y es muy Ok, medible. Usa mucho indicador, pero para todo, ¿verdad? para todo. Entonces, diferente a empresas, se usa muchísimo en customer service. Y una vez, no sé, viendo este caso, eh, lo que se mide es también el tiempo de breaks. Entonces, Ujú. una vez me llamaron, yo empezando a trabajar en un call center hacia Londres, me llamó el supervisor, que era un filipino. Mira, tenemos problemas. Tienes problemas con tardías y marcas. Y yo, ¿cuántos minutos o cuántas horas? En un mes has fallado en 20 minutos. Entonces, eso quiere decir que te lo guiaste 40 segundos más tarde o, o entraste un minuto tarde. Entonces, todo es tan medible que a veces, viendo este caso, viendo como a veces no somos todos, no voy a juzgar todos los ticos, ¿verdad? Ujú. A veces, es que es tanto que hay que medir ahí. Yo creo que Hay hay que tanto usar que muchos analizar. indicadores. ¿Ah? Ujú. Hay tanto que analizar y medir. Tiene razón. Hay que meter tantos indicadores para cumplir la meta, ¿verdad? Inclusive Exacto. los tiempos de almuerzo, como usted dice, las incapacidades, no sé, hasta la herramienta o no sé, Hasta la herramienta. todo hay que medirlo, creo yo. Por eso la importancia de los indicadores. Hay indicadores. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos en esto, ¿verdad? Y vamos a calcular la producción de algo, tenemos que restarle, ¿verdad? Todos estos tiempos de almuerzo. Restarle los tiempos de fatiga. No sé si ustedes recuerdan en el curso de diseño de métodos,
donde la Organización Internacional del Trabajo dice que para nosotros poder calcular la producción diaria tenemos que rebajarle un 7%, un 9% a los hombres del tiempo. No sé, si trabajamos 9 horas, tenemos que restarle un 9% y mentiras, un 7 para los hombres y un 9 para las mujeres. A las mujeres se le da un poquito más, eso no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Se le rebaja un poquito más o se le resta un poquito más porque sus necesidades biológicas son diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Porque cuando ellas van al baño, ¿verdad? Duran un poquito más, no sé, se peinan, cualquier otra cosa. Sin embargo, nosotros somos mucho más rápidos, entonces se habla de un 7%, ¿verdad? Si nosotros trabajamos 480 minutos al día, tenemos que quitarle ese 7% si es un hombre y un 9% si es una mujer. Porque dentro de ese 9 va los tiempos de fatiga, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos distraemos porque estamos cansados, no somos máquinas, y el tiempo de necesidades personales. Ese tiempo que vamos al baño y duramos ese poquito de más. Aparte de eso, tenemos que restarle, ¿verdad? Los tiempos de almuerzo, no sé si son 30, una hora. Si tenemos tiempo de café en la mañana y en la tarde. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Ya prácticamente no son las 480 minutos y no es menos. Con base a eso es que nosotros tenemos que trabajar los indicadores o medir la producción de una persona o la producción global, ¿verdad? No es que nosotros somos máquinas y estamos trabajando las 9 horas, como dicen, todo el día. No. Entonces, muchas veces los indicadores no es solamente de plasmarlo de esta manera, sino que tenemos que analizar, como lo dijo el compañero, ¿verdad? Hay tanto que revisarle, porque aquí se ve súper bonito, un 80%, pero tal vez este 80% lo alcanzaron solamente cinco personas que sí se pusieron la camisa y el resto pues no, ¿verdad? Entonces, ustedes como ingenieros que son, ¿verdad? Tienen que tener una visión amplia, ¿verdad? Tener esa malicia, no solamente llevarse con el resultado final, sino ir más allá y revisar por qué este 80%. Porque muchas veces otros se esfuerzan de más y otra parte no. Entonces es un complemento del todo. ¿De acuerdo? ¿Sí sabían de ese tema de la Organización Internacional del Trabajo? No, señor. Ok. Que dicho a las chicas que le dan un poquito más. Aquí tenemos otro, productividad por hora. Dice, productividad por hora trabajada en un servicio de salud. Número de pacientes atendidos por horas de trabajo en un área de consulta. Dice el caso práctico. En una clínica, un médico atiende 30 pacientes en una jornada de 6 horas. ¿Cuál es la fórmula? Agarro los 30, lo divido entre 6 y me dice que son 5 pacientes por hora, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación de este indicador? El médico tiene una productividad de 5 pacientes atendidos por hora. Este indicador permite analizar si la capacidad de atención es suficiente, si se requiere personal adicional o si es necesario, ¿verdad? Optimizar los tiempos de consultas para mejorar lo que es la productividad. Ahora con la inteligencia artificial, que yo soy pro en la inteligencia artificial, es súper sencillo, chicos, construir indicadores. Entonces aprovechen la inteligencia artificial para poder desarrollar buenos indicadores. Aquí lo importante es darle la información correcta, ¿verdad? No solamente decirle necesito un indicador, no, ser precisos, ¿verdad? Decir yo necesito un indicador para medir la producción de mi empresa y le da todo el contexto general. Le puedes subir hasta esta presentación. Necesito que el indicador cumpla con los parámetros de esta presentación. Y les cuento que les va a generar indicadores muy buenos. Otro ejemplo por acá. Durante una semana laboral, que son de 5 días, la farmacia procesa un total de 1000 recetas.
Hacemos el cálculo, 200 recetas al día. Dice que la farmacia produce un promedio de 200 recetas procesadas y entregadas por día. Este indicador ayuda a evaluar si la capacidad actual es suficiente para cubrir lo que es la demanda y permitir planificar y sobre todo dar esas mejoras operativas con una asignación de recursos adicionales en cada caso. Estos son algunos ejemplos. La calidad del servicio, dice este caso. En un mes se realiza una encuesta a 150 pacientes que asistieron a una consulta externa. De esos 135 calificaron la atención como satisfactoria. Eso es muy fácil, es un indicador súper sencillo y que aquellos que trabajan con temas de servicio al cliente les va a ayudar un montón. Entonces dice que en este lugar, ¿verdad? Hicieron una encuesta, participaron 150 pacientes, en donde 135 calificaron la atención como excelente. Entonces tomo los 135, lo divido por 150, lo multiplico por 100 y me da un 90%, donde este 90%, los pacientes se mostró satisfecho con la atención recibida. Este indicador refleja un buen nivel de calidad en el servicio, aunque se debe realizar las razones detrás de la insatisfacción del 10%. Vea que el 90% está súper lindo, ¿verdad? Hasta brilla y todo. Pero tenemos que ver por qué el otro 10%. ¿Qué pasó? ¿Será que la secretaria le hizo mala cara al cliente? No precisamente, tal vez el cliente venía molesto. Entonces son cosas que tenemos que analizar, que no se quede ahí. ¿Y qué más? Esto era prácticamente, chicos, lo que yo le traía a ustedes sobre los indicadores. No sé si tienen alguna duda. Todo súper claro. KPIs, profe, KPIs. ¿Perdón? KPIs. Sí, señor, KPIs. en inglés, súper bien. Todo súper claro, excelente, chicos. Ojalá no. Yo sé que les quedó bastante claro. Ojalá lo puedan aplicar en algún momento, desde ya, en sus trabajos, en la tesis. Si ustedes se quedan acá, ojalá, Proyectos de graduación. en el proyecto de graduación. Yo por lo general, vieras que yo tengo muchos estudiantes que llevo como en trabajo de graduación y casi todos se sacan 100. Y le digo siempre a ellos que implementen estos indicadores. Entonces espero verlos ahí en algún momento. Espero contar con su ayuda, entonces. Con mucho gusto, ahí nos vemos. No sé si nos vemos, estamos muy largos, pero sí, nos vemos. Vas a ver que sí. Profe, Adelante. buenas noches, profe, compañeros. Profe, esa presentación ahí nos queda grabada, ¿va? Para volver a repasar. Sí, Es yo que voy a subir. Ujú. yo me conecté 17 minutos tarde y después la compu, no sé, se me apagó. Pero digámosle que el tema estuvo muy bueno. De hecho, digámosle, nosotros mes a mes, nuestra jefatura nos comparte los indicadores, ¿verdad? Donde, por ejemplo, es vacilón. Nosotros, bueno, en el caso mío, yo trabajo en el área de telecomunicaciones. Entonces los indicadores van según la cantidad de averías. Y es vacilón porque cuando nosotros tenemos averías pocas, los indicadores nos afectan un poco más, ¿verdad? Es mejor tener bastantes averías para que los indicadores no nos afecten. Pero Claro, digámosle que el tema ha sido muy interesante a lo que pude yo lograr escuchar, ¿verdad? Eh, entonces, sí, es bastante enriquecedor. Y ya, y la fe mía es verlo, si Dios quiere, el primer cuatrimestre del otro año con el proyecto de grabación. súper bien, excelente. Ahí nos vemos. Dentro de la información que les voy a proporcionar son todos estos indicadores que ustedes después pueden revisar, ¿verdad? Son un montón. Yo creo que son como más de 150. Ya están listos, ya están hechos. Y también la presentación. Y voy a subir este video a YouTube para que no se les venza. Porque si se los comparto con el link de